Bien, para las tablas simples lo que vamos a hacer es en un moldecito a escala con un largo de falda deseado de 25 centímetros. Yo puse varias hojas superpuestas y lo corté para que me queden varios, ¿sí? Las tablas simples tienen un eje, al igual que las pinzas. Este eje de tabla puede ir en cualquier parte de la cintura, siempre de la cintura hasta el ruedo, menos en el eje de la pinza. Hay que tratar de evitar que el eje de la tabla me quede en el eje de la pinza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo trazamos aquí, siempre desde la cintura hasta el ruedo, y lo que vamos a proceder a hacer es a cortar por ese eje. Separamos el molde en dos partes, etiquetamos como siempre, ponemos las referencias, parte 1 delantero, parte 2 delantero. Muy bien, ahora en un pedazo de papel yo puse como ancho de tabla 2,5 centímetros en total. Del eje va la mitad para un lado y la mitad para el otro. Los pego justo en el ruedo y que me sobra en la cintura. Vuelvo a pegar la otra parte del molde. Ven que lo estoy pegando al ras. No superpongo los papeles, ¿sí? Lo estoy pegando al ras porque no le dejo margen de costura a ese papel. Y ahora lo que hago es doblar justo por ese eje de tabla, por ese eje central. En general, esta profundidad de tabla que me queda, que es lo que me queda en rojo, va a mirar hacia los costados. Queda más prolija la tabla. Ahí está mirando hacia el costado, ¿ven? Doblo bien, que me quede bien prolijito. Que la cintura me vuelva a su tamaño original. ¿Ven? Y me queda la profundidad de tabla ahí adentro. Como la cintura es inclinada, yo necesito que me sobre papel ahí arriba para poder cortar y que se forme un leve pico. Ese leve pico se forma justamente porque la cintura está inclinada, por eso necesito que me sobre arriba, para que al yo colocar la pretina me agarre bien la tabla y no se me caiga esa tabla, ¿sí? Ahora bien, si yo quiero hacer una falda con varias tablas simples, ¿sí? Al estilo plisada, voy a marcar desde la cintura hasta el ruedo varios ejes tratando de evitar que no me quede ni la profundidad de tabla agarrándose en el costado, ni que me quede el eje de esta tabla dentro de la pinza. ¿Ven? Ahí marqué varias tablas simples, separo los moldes, pongo las referencias, coloco ahora bien las profundidades que yo quiero y vuelvo a doblar. Siempre dejando en la cintura para que yo pueda recortar y se me formen picos. ¿Sí? Eso sería una falda tableada. Ahora bien, si yo tuviera una falda con un recorte y quiero ponerle una tabla simple en ese recorte, lo voy a marcar el recorte simplemente como una línea. ¿Ven? Me queda separado en 3 partes mi molde delantero. Escuadro bien ese recorte porque el eje de la tabla siempre tiene que estar escuadrado. Yo acá lo tomo con el ruedo porque sé que está recto. Quiero que me quede la tabla justo ahí en el recorte, ¿sí? Como sé que está recto, directamente lo corto arriba y lo vuelvo a pegar al otro lado. Lo último que vamos a hacer es pegarlo a la parte de arriba, porque tiene que estar cerrada esta tabla. Ahora sí quebramos, cerramos esa tabla, veamos que nos quede bien prolijito y que nos quede el molde como si no le hubiésemos intervenido y pegamos la parte de arriba. Me queda una tabla simple adentro del recorte. Esta es otra de las modificaciones que se hacen a una falda recta, que como las anteriores, las transformaciones se hacen en el molde, ¿sí? No en la tela, en el molde.